Buenos días, profesor Víctor Raúl. Mi nombre es Juan Diego Contreras y voy a responder a las dos preguntas planteadas en la segunda actividad de Introducción a la Psicología Clínica. La primera pregunta es, ¿cuál es el modelo psicológico aplicado en la consulta que usted nos envió a través de un documento de PDF? La respuesta a esta pregunta, según mi opinión y mi criterio, el cual voy a argumentar, es que el modelo psicológico utilizado es el gestáltico. Las razones son las siguientes. La primera razón son los términos utilizados en la última página del PDF. En esta última página se ven un resumen informativo acerca de información relevante para la consulta que acabamos de leer. Los dos términos que me hacen pensar que este es un modelo psicológico de la Gestalt es el primero, el pseudo-yo. El pseudo-yo es un término acuñado y creado en la terapia gestáltica. Y el segundo término es el del self. El self no es un término acuñado en la terapia gestáltica, pero sí es uno utilizado más que todo en esta terapia para hacer afirmaciones, hacer diagnósticos, etc. Lo otro que me hace pensar que es una terapia gestáltica son los comportamientos que tuvo el psicoterapeuta con el paciente. Uno de los comportamientos que me hace pensar que es un terapeuta de la Gestalt se relaciona con los sentimientos del paciente. Un terapeuta gestáltico, uno de los fundamentos que tiene es señalar o proponer los sentimientos o emociones que está experimentando el paciente. Y esto es algo que muy frecuentemente hace el terapeuta en el caso que usted nos envió. Otra de las cosas que hace un psicoterapeuta de la Gestalt es utilizar la empatía para tratar de comprender los sentimientos de la otra persona sin juzgar en ningún momento, y esto es algo que hace el terapeuta gestáltico que vemos ahí. Otra de las cosas que suele hacer un terapeuta gestáltico es no apreciar, no buscar cosas según lo que él piensa que son relevantes, sino según lo que el paciente piensa que es relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que hace el terapeuta en la sesión es guiar al paciente a través de lo que él quiere hablar, no a través de lo que el terapeuta quiere hablar. Muchas veces le hace preguntas relacionadas con lo que él está hablando. No se desvía del tema, no le pregunta sobre otras cosas que él pueda pensar que son relevantes, sino que le pregunta cosas que el propio paciente piensa que son relevantes para su problema. Otra cosa que hace un gestáltico es no enfocarse en las patologías, en las enfermedades. Y esto es algo que él mismo le dice. En un momento el paciente le pregunta, ¿piensa usted que estoy enfermo, que tengo alguna enfermedad, lo que sea? Y a lo que el terapeuta trata como de no desviar la pregunta, sino de transformarla en algo más. Él le dice que él no se va a centrar en sus patologías, sino que se va a centrar en conseguir las raíces de sus problemas y buscar maneras de crear estrategias para solucionar sus problemas. Esto es algo muy similar a los principios de un terapeuta gestáltico. La segunda pregunta planteada en la actividad es, si hubiera algún diagnóstico de alteración psicológica o trastorno en el paciente, ¿cuál sería? Según lo que yo pienso, existen tres alteraciones psicológicas influenciadas por dos factores de riesgo o causas posibles. Primero veamos esas causas posibles según mi criterio. La primera causa es un sistema familiar invisible y autoritario. ¿Qué es un sistema familiar invisible? Uno que es casi inexistente, en el que casi no se suelen hablar, ni muchísimo menos de los sentimientos, y que en general, a pesar de estar presentes, no se siente que hubiera esa presencia. Lo que puede desembocar un sistema autoritario invisible es tener dificultad de hablar de los sentimientos de uno, de hablar en general sobre uno debido a esa poca costumbre de hacerle con los familiares. Y esto es algo que le costó mucho al paciente a la hora de hablar con el terapeuta, y él mismo lo mencionó, que debido a que no hablaba mucho de sus sentimientos y no hablaba mucho de él con sus familiares, le costaba mucho expresarse con el terapeuta. Y el otro sistema familiar es el autoritario. Podemos reflejar esto en que él mismo mencionó que su padre lo golpeaba de pequeño, y si le pegaba de pequeño, lo más probable es, con frecuencia, lo más probable es que también hubiera otro tipo de sistemas autoritarios como conflictos verbales o abusos verbales, y tratar de imponer su autoridad de forma irracional sobre el muchacho, sobre la persona. El sistema autoritario desemboca en dos consecuencias. Una de ellas es que la persona, cuando lo visualizan los padres, tiende a seguir sus lineamientos, sus normativas, incluso cuando ha crecido. Esto lo vemos reflejado en que, a pesar de que él estudia una carrera que no le gustaba, la seguía estudiando porque era lo que los padres creían que era lo mejor para él. Y otro de los reflejos de un sistema autoritario es que la persona tiende a hacer cosas a escondidas que contradicen las normativas de los padres. Uno de los ejemplos de esto fue el consumo de marihuana del paciente. La otra causa probable para otros diagnósticos que podamos llegar a hacer era el abuso que tenía de joven de parte física de parte de su padre. Él mismo mencionó, y tenemos que confiar en su palabra, de que el padre muchas veces de pequeño tendía a golpearlo, muchas veces, repetidas veces.
En cuestión de los tres diagnósticos que podemos dar acerca de alteraciones o trastornos psicológicos, el primero es la adicción. ¿Adicción a qué? A la cannabis o a la marihuana. Él mismo dijo que desde hace muchos años consumía todos los días de 2 a 3 veces marihuana. Esto lo podemos diagnosticar como adicción a la marihuana. El segundo trastorno que pienso yo que puede tener es un trastorno paranoide de la personalidad. Un trastorno paranoide de la personalidad señala que una persona cuando lo tiene siente desconfianza incluso excesiva hacia las otras personas, incluso cuando no hay razón para esto. Esto lo podemos justificar en que él dijo que sentía mucha desconfianza hacia las demás personas e incluso él mismo dijo que utilizó una técnica de afrontamiento basada en este trastorno contra el terapeuta. En un momento le hizo unas preguntas y dijo, bien, yo soy una persona que desconfía mucho de los demás, incluso de usted. Otro de los trastornos que podemos diagnosticar es timidez. Él mismo dijo que se sentía de esta manera con otras personas y que otro psicólogo le había diagnosticado esto. Aún no podemos señalar si quizás sea un trastorno de ansiedad social porque no tenemos suficiente información, pero sí podemos llegar a afirmar que tiene un trastorno de timidez. En conclusión, respondiendo a las dos preguntas, la primera pregunta se le respondía de que, en mi opinión, la terapia o modelo psicológico utilizado es el gestáltico. Y en respuesta a la segunda pregunta, yo veo tres factores: adicción a la marihuana, timidez y trastorno paranoide de la personalidad. Muchas gracias por su atención.